están, estimados amigos de este canal YouTube? En Bolivia hay una crisis económica muy importante. Las cifras lo dicen. La inflación anualizada en Bolivia está alrededor del 8%. Su nivel de reservas internacionales es de apenas poco más de 150 millones de dólares, lo que le alcanza apenas para 5 meses de importaciones normales. Tiene una deuda más de 14.000 millones de dólares solo el gobierno central, que implica aproximadamente el 70% del Producto Bruto Interno de Bolivia. Y su moneda, el peso boliviano, ha tenido una fuerte devaluación. Un dólar se cotiza hoy en día a 9 bolivianos, inclusive, con un crecimiento económico muy pequeño del 2%, que aunado a estas otras cifras que he mencionado, se presenta como un cuadro verdaderamente crítico. Los agentes económicos, las familias, las empresas, reaccionan siempre ante lo que miran o ante lo que suponen que va a existir. Lo que observan de manera concreta, el dólar escasea. Si el dólar escasea en Bolivia, entonces el precio del dólar tiene que subir. Ley de oferta y demanda. Y el dólar es escaso y es caro en este momento en Bolivia. Por otro lado, con una inflación de 8% anual, el peso boliviano no es una moneda que preste las condiciones de reserva de valor, incluso de unidad de cuenta o de medio de cambio. Los bolivianos, entonces, de manera espontánea, han recurrido al sol peruano y lo han bautizado como el chola. Muy creativo esta expresión, revela dos cosas: el fracaso del modelo económico boliviano y la estabilidad de la economía peruana. Para que se den una idea, les decía que las reservas internacionales de Bolivia dan apenas para 5 meses de importaciones. Las reservas internacionales de Perú superan los 80.000 millones de dólares y equivalen a 22 meses de importaciones normales. La inflación en el Perú está nuevamente en su rango base, que el Banco Central de Reserva cuida mucho, y está en alrededor de 2%, un poco más de 2% anual. Y nuestra deuda con respecto al PBI es una de las más bajas de América Latina. Consecuentemente, eso nos da una gran, digamos, tranquilidad, una gran estabilidad económica que promueve inversiones y promueve, digamos, decisiones económicas racionales. Por lo tanto, en el intercambio de monedas, sin haber estudiado economía, los bolivianos quieren dólares, no hay, buscan soles, que sí hay. Y como los soles son más estables, prefieren los soles a los bolivianos, y de esta manera el sol peruano, el nuevo sol peruano, se ha impuesto en la economía boliviana. Estado de Bolivia. Decían muchos entusiastamente que Bolivia era el país que demostraba, desde el punto de vista de un modelo socialista, una economía exitosa. Y decían, miren Bolivia cómo crece. Bolivia creció efectivamente por muchos años con una muy buena, una buena temporada de precios de sus productos básicos de exportación. El gas, minerales que tiene el estaño, tiene también una muy buena reserva de litio, etc. Sin embargo, Bolivia, hace muchos años, desde que el señor Evo Morales era presidente, y ahora con el señor Arce, que fue su ministro de Economía cuando Evo Morales era presidente y ahora andan distanciados, Bolivia, digo, ya hace muchos años, espantó a la inversión privada extranjera, la estatizó, ¿no? Estatizó los yacimientos que tenían concesiones con extranjeros, entre otros los del gas. Como el Estado, cuando se mete de empresario o intenta hacer de empresario, de serias limitaciones demostradas ya por la realidad, entonces solamente usufructuó los bienes de capital que ya tenía la inversión extranjera cuando fue estatizada. En otras palabras, Bolivia no ha hecho exploraciones de nuevos yacimientos de gas. Y entonces surge la contradicción extraordinaria de que teniendo gas, porque lo tiene, y con, creo, yacimientos muy importantes en Cobija, realmente,
no puede extraerlos porque no se sabe dónde hay que perforar, porque los pozos que ahora se están agotando son los pozos que exploraron los extranjeros que fueron intervenidos por el gobierno socialista. Y entonces Bolivia ha dejado de exportar gas, ya no le exporta gas a Brasil, ya no le exporta gas a Argentina, no le alcanza para lo que necesita. Y en 1 o 2 años van a necesitar gas, teniendo gas potencialmente en su subsuelo. Pero además, faltaron a la inversión privada, también a la boliviana, la inversión privada crece negativamente en Bolivia. Y entonces el financiamiento de este proceso, precios altos de minerales y gas por un momento, pero ahora ya no lo son tanto para varios de los productos que ellos tienen, ese financiamiento de los gastos que necesita Bolivia ha sido hecho fundamentalmente con deuda. La deuda de Bolivia, el mundo, está ya arriba del 70% de su Producto Bruto Interno, uno de los más altos de América Latina. En otras palabras, no tiene suficiente crecimiento, la inflación es alta, la moneda es inestable, las reservas escasean de dólares, me refiero, y la deuda ya se pone en condiciones no manejables. Realmente es un problema serio que nos revela que no era cierto, pues, que el modelo económico boliviano socialista era la panacea. No solamente no era la panacea, sino que ha demostrado tremendas limitaciones y ahora los bolivianos están sufriendo las consecuencias de ese proceso socialista, en muchos aspectos demagógico y claramente contrario a las leyes básicas del mercado y de lo que dice la ciencia y la evidencia en el mundo. Mientras tanto, nosotros los peruanos tenemos nuestros problemas, por supuesto, también, y así está. Y eso gracias a una política económica que ya lleva muchos años en el Perú, Banco Central Autónomo, vigila y cuida estabilidad monetaria, manejo de las reservas y un tipo de cambio, uno de los más estables de América Latina, y un Ministerio de Economía y Finanzas que mantiene en líneas básicas la responsabilidad fiscal en el manejo de su. Ahí está la comparación. Lo que espero es que los bolivianos reaccionen, puedan realmente darse cuenta del error al que han sido llevados, puedan tener pronto otro gobierno, pueda dar una salida a esta crisis, que sin duda con el mismo modelo solo los va a llevar a más dificultades. Gracias.